Algunos nacieron con talento para dominar el mundo, pero eligieron desaparecer cuando todos los focos estaban sobre ellos. Este video no es una crítica, es una advertencia, porque hay decisiones que no solo matan una carrera, matan un legado. Diego Lainez, el niño maravilla que se apagó antes de encender el mundo. ¿Sabes que duele más que fracasar? No fracasar, sino rendirse justo antes de tiempo. Diego Lainez tenía todo: técnica, desborde, regate eléctrico y ese fuego en los ojos que hace pensar, este chico lo va a lograr, y lo logró, pero solo en México, porque su historia en Europa fue más que un suspiro que un legado. A los 18 años, el Real Betis le presentó como el nuevo crack mexicano, un diamante que venía desde la América directo al viejo continente para romper esquemas. La gente hablaba de él como el mexicano Messi, pero Europa no regala nada. En el Betis fue banca, luego lo siguieron al Braga de Portugal, donde apenas dejó destellos. El problema: nunca se adaptó, nunca peleó por un lugar como lo hacen los grandes, nunca se exigió como lo hacen los históricos. Y a los 22 años, cuando muchísimos apenas están despegando, él regresó a México. Sí, así es, al Tigres. Con todo el respeto que merece ese club, fue una declaración de derrota. ¿Sabes qué enseña Lainez? Que el talento no sirve de nada sin trabajo, que no basta con tener calidad si no estás dispuesto a romperte el alma por tu sueño. Porque Europa no es un destino, es una prueba y él simplemente no pasó. Giovanni Dos Santos, el genio que se fue antes de hacerse leyenda. Si el fútbol fuera solo talento, Giovanni Dos Santos sería Balón de Oro. A los 17 ya era figura del Barcelona. Era el niño que humillaba defensas, el que tenía la bendición de Ronaldinho y el respeto de Messi. Pero si el talento fue su don, la disciplina fue su maldición. Pasó por el Tottenham, Galatasaray, Racing, Villarreal, siempre dejando la sensación de que podía dar más, pero sin hacerlo. ¿Por qué? Porque no todos están preparados para vivir como profesionales 24/7. Porque ser futbolista no es solo jugar los domingos, es vivir para entrenar, cuidar tu cuerpo, tu mente y tus decisiones. Y Dos Santos tristemente nunca lo entendió. En 2015, a los 26 años, dejó Europa para irse al Galaxy. En un momento donde debió estar liderando grandes proyectos, decidió priorizar lo económico. Eligió la comodidad sobre la competencia. Y desde entonces su carrera fue un descenso lento y doloroso. Nunca fue protagonista, nunca volvió a ser el mismo. Giovanni es el reflejo de lo que pasa cuando tienes magia pero no hambre. Anderson, el brasileño que fue campeón de todo y aún así se perdió. Sí, fue campeón de todo con el Manchester United, incluso ganando una Champions League. Pero si te preguntan qué hizo Anderson, ¿qué responderías? Silencio. Porque su historia no está escrita con goles ni asistencias, sino con decepciones. Cuando llegó a Europa desde el Porto, Ferguson lo veía como el heredero del mediocampo, potente, técnico, inteligente, pero le faltaba más que lo que importa, la mentalidad. En el Manchester United nunca se consolidó, era más noticia por su sobrepeso y lesiones que por su fútbol. Y eso en un club como el United te cuesta la carrera. A los 26 años, cuando debía estar en su prime, volvió a Brasil, al Inter de Porto Alegre. Como quien se da por vencido justo antes de tiempo, Anderson tenía todo para ser un ídolo, pero prefirió lo fácil. Nunca quiso cambiar, nunca quiso pelear, el talento lo tenía, la cabeza nunca. Su historia es una advertencia, el talento te lleva lejos, pero tu disciplina define si te quedas ahí. Alexandre Pato, el crack que eligió mal en el peor momento. A los 17 años rompía redes con el Inter de Porto Alegre, a los 18 ya estaba en el Milan. Y no como promesa, sino como figura. Todos lo comparaban con el nuevo Kaká, todos veían en él un futuro goleador de Brasil, incluso tenía la bendición de Ronaldo Nazario. Pero las decisiones lo arruinaron. Lesiones, mala alimentación, problemas mentales y sí, cuando relaciones mediáticas también lo desconectaron del fútbol. Mientras otros se rompían en cada entrenamiento, él vivía más en portadas de revistas que en las portadas deportivas. Y lo peor, llegó a los 23 años a Brasil, cuando decidió irse del Milan al Corinthians. En su país decían que iba a volver a recuperar su nivel, pero la verdad era otra. Ya estaba cansado de pelear, quería comodidad.
Y así, Pato se convirtió en el hombre que mantuvo el mundo a sus pies y lo soltó, porque nunca entendió que el fútbol es más que talento, es carácter, es resiliencia, y ahí eso le faltó. Gabri Veiga de España, del Celta de Vigo al Al-Ahly, con apenas 22 años. Gabri Veiga le tenía todo. Era un centrocampista joven gallego que hizo llorar a los hinchas del Celta de Vigo con su talento precoz. Su nombre estaba en las carpetas del Real Madrid, del Liverpool, del Napoli, y aún así en el verano de 2023, a los 22 años de edad, eligió Arabia Saudita, más concretamente al Al-Ahly, una decisión que sacudió los cimientos del fútbol europeo, no por lo que se ganó, sino por todo lo que se perdió. Gabri no se fue a Arabia con 28 años ni con 30 y ni siquiera tenía varios títulos encima. Se fue sin consolidarse en la élite. Se fue cuando aún no había ganado nada, ni siquiera había jugado un solo minuto de Champions League. Su último gran acto en Europa fue vestir la camiseta del Celta de Vigo, marcar goles de ensueño y hacer soñar a Vigo con un futuro diferente. Un futuro que nunca llegó, porque un joven con el mundo a sus pies elige el dinero sobre la historia. ¿Qué está pasando por la mente de los cracks de su nueva generación? Gabri eligió los millones, eligió la comodidad. Oscar, de Brasil, del Chelsea al Shanghái con 26 años. Oscar era un futuro en Brasil, el mediocampista que brilló en la Premier League con el Chelsea. Técnicamente impecable, inteligente, cerebral. Un jugador que parecía nacido para la élite, pero entonces con apenas 26 años tomó una de las decisiones más desconcertantes en la historia reciente del fútbol. Dejó Europa para irse al Shanghái por dinero. Lo escandaloso fue lo económico. El contrato lo convirtió en uno de los jugadores mejores pagados del mundo, pero el precio fue su carrera, porque Oscar dejó de competir. Dejó de enfrentarse a los mejores, se apagó lentamente en la lejanía de la Superliga China. Lo más doloroso no fue su caso de su salida, sino su silencio. Nunca volvió, nunca buscó redención, nunca se rebeló contra el olvido, se acomodó. Y eso es lo más trágico, porque un jugador con talento puede desaparecer así. No puede resignarse a ganar una Champions, a no levantar otra Premier, a no volver a vestir nunca más la verde amarela. Oscar cambió la historia por un cheque, y esa elección sigue siendo un eco amargo para todos que alguna vez soñaron con verlo triunfar en lo más alto. Riqui Puig de España, del Barcelona a Los Ángeles Galaxy con apenas 22 años. Riqui Puig era el niño mimado de la Masía de España, el heredero de Xavi, el niño que según muchos iba a devolverle al Barça su esencia perdida. Pero con apenas 22 años y sin terminar de consolidarse en el primer equipo del Barcelona, Riqui eligió escapar. Se fue a Los Ángeles Galaxy, a la comodidad, a un fútbol que no exige, a un escenario donde el brillo se apaga rápido. La historia de Riqui es la historia del talento sin presencia. El joven que no soportó la espera, el que no quiso pelear, el que se cansó de la crítica y prefirió el confort de California. Y sí, es verdad, juega bien, sonríe, se divierte, pero eso es competir, eso no es crecer. Riqui tenía la oportunidad de convertirse en leyenda en el Camp Nou, de escribir páginas doradas en el club de su vida, pero eligió otro camino, uno donde no hay presión, ni noches mágicas, ni himnos que erizan tu piel, solo palmas, solo partidos y sol. A veces el mayor enemigo del talento es el ego, y en la historia de Riqui Puig hay más dolor que traición, porque todos lo veían como el próximo grande, pero él eligió ser simplemente uno más. Joao Félix, del Chelsea al Al-Nassr con 25 años. Joao Félix fue el gol del Boy en el año 2019, el niño prodigio del Benfica, el fichaje más caro en toda la historia del Atlético de Madrid. Un joven que tenía todo para dominar Europa durante una década, pero a sus 25 años, en lo que debería ser el pico de su carrera, se rinde y ficha por el Al-Nassr, sí, Arabia Saudita, el mismo lugar donde las promesas se van a morir. Félix no solo se fue sin haber triunfado, se fue después de fracasar en el Atlético, de pasar más pena que gloria por el Chelsea.
y de nunca brillar en el Barcelona. Se fue sin demostrar lo que valía 126 millones. Y eso aún lo hace más triste, porque su historia no es gloria, es huida. Joao nunca luchó, no resistió, no reconquistó su lugar, se rindió, eligió ser socio de Cristiano en un club sin historia, donde los focos duran poco y donde el fútbol es un espectáculo sin alma. Lo que alguna vez fue promesa ahora es estable. Lo que hoy era fuego, hoy solo quedan cenizas. Y mientras otros como Jude Bellingham, Musiala se elevan como gigantes, Joao Félix se desvanece en la lejanía. No por falta de talento, sino por falta de carácter. Porque en el fútbol de élite, eso es lo que realmente separa a los grandes de los olvidados.